Bienvenidos a la Escuela de la Vida. En el día de hoy vamos a tratar el tema, para mí crucial, fundamental, de la forma como el ser humano piensa, cómo ve la sociedad, cómo organiza su mente para captar, para entender el mundo en el que vive. Todo ser humano tiene que darse cuenta que nosotros no vivimos solos, vivimos en sociedad. Es decir, tenemos una conducta natural, cada quien tiene un comportamiento tal, el ethos, es decir, el comportamiento, la actitud de cada quien, pero también tenemos una conducta gregaria. La conducta gregaria indica que es la que yo voy formándome cuando me formo en la sociedad, cuando yo vivo con los demás, cuando comparto, porque normalmente una cosa es cuando yo me comporto conmigo mismo, cuando estando solo, o estando en mi casa, estando con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. Y otra muy distinta es cuando yo estoy en la sociedad, cuando estoy en la universidad, cuando tengo que dar una cátedra, cuando doy una conferencia. Y ahí yo sé que mi comportamiento, mi conducta, viene modelada en parte, porque yo sé que me están mirando, me están viendo. Hay seres humanos que están juzgando mi actitud, mi comportamiento. Entonces esa conducta, que es la que es fruto de la sociedad, es lo que llamamos conducta gregaria. Entonces, el comportamiento del ser humano es uno de los aspectos fundamentales que uno debe estudiar y conocer para ver qué tan auténticos somos. Si yo me comporto siguiendo patrones ajenos o siguiendo patrones que se aceptan bien en la sociedad o alguien lo identifica como algo correcto o lo normal, eso es algo copiado, es una camisa de fuerza. Y lo más bonito, lo más hermoso, es uno tener un comportamiento que le sale como es usted, tal cual es. Porque hay que ser auténtico. Auténtico indica que usted es usted mismo. Y así es como debe ser. Entonces, el comportamiento de la cultura occidental. El occidente, recuérdense que hay dos grandes regiones del mundo, Oriente y Occidente. De los primeros seres humanos que habitaron la Tierra y comenzó ese ciclo civilizatorio, lo que es lo mismo, después que salimos del Paleolítico, llegamos al Neolítico y del Neolítico entonces comienza la historia. La historia entonces es la que va dividiendo en dos grandes regiones el planeta de acuerdo a la cultura que la está habitando. Hay una cultura oriental que tiene una orientación base, característica, y hay una occidental que es la que tiene otro tipo de comportamiento. Y la cultura occidental es la que viene de Europa, la mitad de Asia hacia el occidente, toda Europa, África y todo lo que es América. Oriente es solamente Asia Oriental, el Asia Oriental, el Pacífico y Asia Oriental. Los comportamientos, las conductas, la forma como se expresa cada ser humano es muy diferente en ambas civilizaciones, porque una civilización es ya cuando una sociedad, cuando grupos humanos logran tener ciertos elementos o patrones comunes que lo identifican. Normalmente la cultura oriental se caracteriza por seres que aman la naturaleza, que se integran con la naturaleza y se creen que todo en el mundo gira en torno a la naturaleza y que la trascendencia que busca el hombre solamente la encuentra cuando se integra con los elementos del aire, del agua, de la tierra, el fuego, los cuatro elementos claves, que la cultura occidental también asocia, pero lo coge y lo hace un poquito mucho más abierto, mucho más ecléptico que mezcla demasiados elementos o muchas cosas para ver cómo se define una cultura. Entonces, en este caso, la civilización occidental es ya la más ligada a la escuela, a la escolaridad, la escolástica, cuando el ser humano ya no solamente vive de lo que le trae su mente, de lo que le sale de su corazón, de lo que es la inspiración,
que la cultura oriental. Ya el occidental es más intelectual, ya tiene una cultura, ya tiene una personalidad mucho más afinada, porque ya el comportamiento depende justamente de la mezcla, del eclecticismo, donde la cultura aborigen, los pueblos de Sudamérica, los pueblos de Centroamérica, los pueblos de Norteamérica, Europa occidental, la Europa clásica, la madre del comportamiento y del derecho y de la forma en cómo el hombre se conduce en sociedad. Ya eso es todo lo que es la cultura occidental.